Todo comenzó hace unas semanas, cuando un extraño rumor llegó a mis oídos. Al principio pensé que era solo una conversación sin importancia, algo de esas charlas vacías que se escuchan en los bares, entre gente que no te interesa. Fue en un baño de un bar cualquiera en el que escuché, de manera incidental, cómo dos desconocidos hablaban sobre un lugar llamado Delicias de la Casa. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como si fuera una melodía extraña, un canto enigmático. Nadie más había oído hablar de él, ni siquiera en los círculos más exclusivos, pero algo en sus voces, la forma en la que sus ojos brillaban al mencionarlo, hizo que anotara rápidamente el nombre en mi teléfono. Intrigado comencé a investigar. Nada. Delicias de la Casa no aparecía en ningún lado, ni en Google, ni en TripAdvisor, ni en ninguna plataforma. Fue como si nunca hubiera existido, como si fuera un eco apagado, un mito urbano sin huella. No obstante, al indagar más a fondo, empecé a encontrar referencias dispersas, casi siempre de personas que hablaban de él en voz baja, recomendándolo a quienes sabían solo con invitación. Decían, como si fuera una especie de ritual secreto, algo fuera del alcance de cualquiera que no supiera cómo entrar. No podía dejar de pensar en ello. Algo dentro de mí impulsaba a continuar. Con el paso de los días no pude resistir la tentación de buscar más. Fue entonces cuando casi por azar encontré un foro en la dark web. Era un rincón oscuro en internet lleno de recetarios macabros, fotos borrosas de platillos exóticos y comentarios que hacían referencia a Delicias de la Casa. Lo que más me perturbó fueron las imágenes de platos que ni siquiera me atrevería a describir, recetas en idiomas indescifrables. Los ingredientes parecían pixeleados, como si los chefs quisieran ocultar que estaban cocinando. Algo me decía que no debía seguir, que debía cerrar la ventana del navegador y alejarme, pero la curiosidad, esa necesidad de saber, me empujó más y más lejos en ese laberinto virtual. Con el código que obtuve del foro, finalmente me sentí listo. Decidí ir. La noche en la que fui al restaurante, algo extraño se apoderó de mí. El aire se volvió frío, tan frío que pude sentir cómo mi respiración se volvía espesa. No había cartel ni señales que indicaran que estaba sucediendo. Solo una puerta negra, sin ningún adorno, con una aldaba de hierro en forma de mandíbula humana, como si fuera la entrada a otro mundo. En ese momento la sensación de incomodidad se apoderó de mí. Miré alrededor, nada parecía encajar, ni siquiera los transeúntes se veían normales. Nadie pasaba cerca, solo una quietud extraña, opresiva. Al entrar un vacío helado me envolvió. El lugar era pequeño, oscuro, con una luz tenue que emanaba de velas extrañas en las paredes. No aceptaban tarjetas, solo efectivo, lo que no me sorprendió, dada la naturaleza clandestina del sitio. Tampoco había un menú, solo una servilleta blanca, un cuchillo y un tenedor sobre la mesa. No me ofrecieron beber ni hablaron de opciones, simplemente me sentaron. Fue entonces cuando ella apareció, una mujer alta, delgada, con una mirada vacía, como si estuviera perdida en algún lugar muy lejano. Su piel parecía casi traslúcida y sus ojos eran como los de una muñeca rota, vacíos, desprovistos de vida. No dijo una palabra, simplemente me guió a mi asiento. Las paredes estaban cubiertas con fotografías en blanco y negro. Al principio me parecieron inofensivas, incluso bellas, pero a medida que las observaba más detenidamente, algo me molestó. Las sonrisas de las personas en las fotos eran demasiado amplias, los ojos demasiado abiertos, como si las personas en ellas estuvieran forzadas a posar, como si todo hubiera sido un montaje. No podía apartar la mirada. El primer plato llegó. Era una ensalada tibia con la que parecía ser carne de lengua. No puedo describir la textura, pero fue tan suave, tan agradable al paladar que me sentí culpable por disfrutarla. Algo en mí decía que no debía seguir comiendo, pero la sensación era tan embriagadora, tan deliciosamente macabra, que no pude detenerme. Mi mente, aunque disgustada, no podía resistir el impulso de seguir comiendo. El siguiente plato fue aún más extraño. Un ragú denso, con una salsa espesa, pero olía a algo tan profundo, tan visceral, que no pude evitar pensar que aquello no debía estar en un plato, pero lo probé y lo devoré. Mientras comía algo, comenzó a inquietarme aún más. Los ruidos de la cocina, gemidos, no eran ruidos normales ni de una cocina, ni los de los utensilios. No,
Eran gemidos humanos, gemidos ahogados, gemidos que no podían ser confundidos con nada más. Terminé el postre, una mousse grisácea que al principio parecía inofensiva, pero dentro había algo blanco, algo como un corazón, algo que se derretía en mi boca de una manera perturbadora, casi como si estuviera siendo invitado a degustar algo que nunca debería estar allí. Cuando terminé sentí la necesidad de saber más, de ver quién estaba detrás de todo eso. Le pedí a la mujer, o al menos a la figura que me había servido, que me dejara ver al chef. No dijo nada. En silencio me condujo por un pasillo largo, oscuro. Cada paso que daba me sumergía más en una sensación de asfixia. El aire se volvía más denso, más pesado, como si respirara algo más que oxígeno. El olor era insoportable, algo entre sangre, orina y muerte. La sensación de claustrofobia me invadió mientras avanzaba, hasta que finalmente se detuvo frente a una puerta metálica. La abrió sin ninguna ceremonia. Dentro había una habitación enorme, iluminada de luces frías, quirúrgicas, como si estuviera en una sala de operaciones, pero sin ninguna asepsia. La mesa en el centro era de acero inoxidable, reflejando la luz de manera cruda y clínica. Sobre ella yacía un cuerpo, o lo que quedaba de él. El hombre estaba desnudo, sin brazos, sin piernas, sin ojos. Su pecho subía y bajaba lentamente, y aún estaba vivo, respirando en agonía. Del cuello y el abdomen salían tubos gruesos y podía ver cómo algo viscoso fluía a través de ellos. Succionado por las máquinas, había una calma inquietante en el ambiente, una atmósfera densa que me impedía respirar con normalidad. Lo que me perturbó aún más fue lo que había escrito en la espalda. Con un rotulador negro marcaban lomo, entraña, costilla, solomillo, como si ese hombre fuera una pieza de carne, un corte que se podía identificar, dividir, consumir. Me sentía mareado, pero no pude apartar la mirada. La repulsión y el asco chocaban dentro de mí con una curiosidad morbosa. Era imposible no ver lo que había allí, como un animal de carnicería expuesto. La habitación olía a algo mucho más profundo que la muerte, algo más cercano a la abyección, como si el aire estuviera impregnado de la descomposición misma. Mi estómago se retorció y comencé a dar pasos hacia atrás, buscando desesperadamente algo en lo que aferrarme. Fue entonces cuando vi un refrigerador industrial en una esquina, su puerta de metal fría y ajada. Lo abrí con mis manos temblorosas y lo que vi me hizo dar un paso atrás. Mis piernas se tambalearon. Bandejas, muchas bandejas llenas de carne humana, cada una etiquetada con un nombre, pero lo que me paralizó fueron las descripciones escritas junto a ellas, descripciones que destilaban una brutalidad tan insensible que me hizo cuestionar la propia naturaleza humana. Lucía, ternura excelente, buen balance de grasa. Marco, algo nervioso, cocinar lento. Rubén, muy suave, ideal para postre. Y entre ellas, algo que no pude comprender. Un rostro humano, los ojos aún abiertos, la piel cuidadosamente colocada sobre el cráneo, como si alguien la hubiera arrancado con precisión y luego reposicionado, para que pareciera normal, para que pareciera una máscara, una piel desgarrada, conservada como un objeto de arte macabro. El horror se me acumulaba en la garganta y no pude controlar mi estómago. Vomité, pero lo tragué sin querer, paralizado por el terror que se me atragantaba. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un sonido metálico, un afilador. Giré lentamente y lo vi, el chef, pero no era un chef, ya no lo era. Llevaba un delantal hecho con piel humana, los tatuajes visibles aún sobre ella, las marcas que alguna vez fueron su cuerpo. Su rostro estaba cubierto por una máscara hecha con otra cara humana, los ojos aún abiertos, vacíos, como si todo rastro de humanidad se hubiera esfumado de él. La carne pegada en su cuchillo brillaba con una humedad de enfermiza, como si la sangre no dejara de fluir incluso ahora. ¿Te ha gustado la cena?, dijo, como si estuviera hablando de algo trivial, como si no importara lo que acababa de hacer. Su voz era melosa, arrastrada, cargada con una burla que me heló los huesos. No todos los días uno se come a sí mismo, ¿eh? Fue entonces cuando todo encajó. La textura, el sabor, el regusto amargo que había quedado en mi boca después de la cena. Recordé algo que había estado olvidando, algo que había tratado de desechar de mi mente.
la cicatriz en mi costado. Recordé el día que me abordó una mujer en el metro, un pinchazo en el brazo. Pensé que era un robo fallido, un intento torpe de hurto, pero no, me había extraído tejido, grasa, músculo y me lo había servido. El horror me envolvió, grité pero nadie me oyó. Nadie nunca me oye, solo los cuchillos, solo los tubos, solo el murmullo sordo del horno que parecía respirar en la oscuridad. Me lancé hacia la puerta, corriendo, tropezando. Mis pies apenas tocaban el suelo, el sudor recorría mi frente, mi respiración era errática, desesperada, no podía pensar, no podía sentir nada más que el impulso primitivo de escapar, de huir. Cada vez que miraba atrás, veía la silueta distorsionada del chef, una figura al acecho como si estuviera persiguiéndome. El eco de mis pasos resonaban en mi mente, un sonido que no desaparecía. Corrí sin saber hacia dónde, con la sensación de que algo o alguien me seguía. Llegué a la puerta de salida, pero no me detuve, no me atreví a mirar atrás. Ahora estoy aquí, escribiendo todo esto, pero algo no está bien. Siento que aún me siguen. Cada vez que giro una esquina, cada vez que paso cerca de una ventana o una puerta cerrada, siento que el chef está ahí, observándome desde las sombras, como si hubiera algo más que solo el recuerdo, como si esa noche, ese lugar de alguna manera no me hubiera dejado ir. A veces escucho un cuchillo afilándose en la distancia y sé que no estoy a salvo. Esta historia ha llegado a su final. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba, comenta, comparte y lo más importante, suscríbete. Yo soy Macro y te deseo buenas noches.